Y empezamos a grabar. ¿Va? Me presento, mi nombre es Francisco Giovanni López Sánchez, voy a ser el ayudante del curso de Topología 1. Yo voy a dar la clase los martes y jueves, a la hora que corresponde, que es de 1 a 2. Cada clase se va a grabar. Como les dijo ya el profesor, yo también voy a dar parte de la teoría. Voy a hacer teoría, voy a dar ejemplos, lo que consideremos en este momento adecuado, hacer ejemplos, hacer teoría, dependiendo de cómo, los temas que vayamos viendo. No es de que siempre teoría o siempre ejemplos, va a ser combinado. Ajá. Ya como ustedes saben, como ya les dijo el profesor, el libro en el cual vamos a trabajar, en el cual nos vamos a basar, es el libro del profesor, que, bueno, lo hicieron en conjunto Ángel Tamariz y el profesor Fidel Casarrubias. Ajá. Yo lo tengo en PDF, se los puedo mandar, nada más, ya tengo hecho el Classroom, ahí lo voy a poner. Ya nada falta añadirlos, pero hace ratito les mandé un correo para que cambien el correo que está vinculado a ciencias, que lo cambien al de ciencias.unam, el que termina en ciencias.unam.mx, para que no haya ningún problema en el Classroom. Cuando tú te doy la invitación, pero con un correo, por ejemplo, de Hotmail, a veces hay algunos problemas. A veces no te deja entrar al Classroom, entre otras cosas que pasan, ¿va? Entonces, cambia tu correo al de ciencias.unam. Déjenme ver que... Espérenme. Participantes. No, ya. Cámbienlo, por favor. Y hoy mismo los agrego. Ahí en el Classroom les subo el libro. Otros libros también voy a subir, pero nos vamos a basar principalmente en el libro de el profesor. ¿Ok? El profesor ya les dio una introducción a la materia, al curso de topología. Entonces, bueno, yo ya no voy a dar una introducción, ya voy a empezar de lleno con la teoría. Solo un pequeño comentario. Básicamente, lo que vamos a hacer en este curso es generalizar todo lo que se ha hecho en cálculo 1 hasta cálculo 3, podríamos decir cálculo 4, respecto a lo correspondiente a continuidad. Vamos a generalizar el concepto de funciones continuas, vamos a generalizar el concepto de estar adentro, estar afuera, estar en la orilla de un conjunto, o sea, vamos a definir lo que es un punto interior, punto exterior, punto frontera, no solo para un RN, sino para conjuntos más generales, ni siquiera para un espacio métrico. Toda nuestra teoría tiene dentro a los espacios métricos. Los espacios métricos son un caso particular de las estructuras que nosotros vamos a estudiar, que se les conoce como espacios topológicos. Esos van a ser los espacios que vamos a trabajar, vamos a estudiar, los espacios topológicos. Son más generales que los espacios métricos y básicamente lo que está haciendo es generalizar todo lo que se hizo en cálculo 3, continuidad, compacidad, conexidad, se va a llevar a estructuras, a una estructura más general, que se les conoce como espacios topológicos. ¿Ok? Entonces, bueno, comenzamos la clase. Voy a escribir en la tablet todo lo que vayamos viendo. Así que vamos a comenzar. Antes, ¿hay alguna duda? ¿Un comentario que quieran hacer? ¿Todo bien? ¿Seguros? Ok, sí se escucha, ¿verdad? Voy a admitir a alguien más. Ahí está. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar dando la definición de un espacio topológico. Déjenme cambiarla. Ahí está. Definición. ¿Qué necesitamos? Pues vamos a considerar un conjunto. Sea X, un conjunto no vacío. Y vamos a considerar tau que sea un subconjunto del potencia de X. Recordemos que el potencia de X, aquí lo voy a poner en un corchetito, como un recordatorio simplemente, el potencia de X se define como el conjunto que tiene por elementos a los subconjuntos de X. O sea, es un conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de X, ¿ok? Entonces, en nuestra notación que vamos a ocupar es justo esta, que acabo de marcar,
P de X. Bueno, decimos que tau es una topología de X si y solo si satisface las siguientes propiedades. Y hay tres propiedades que le vamos a pedir a una topología de un conjunto X. La primera, tenemos que pedirle que el vacío y X pertenezcan al conjunto tau. Eso tiene sentido, ya que tau es un subconjunto del potencia de X. Y el potencia de X, ¿qué elementos tiene? Sus elementos son subconjuntos de X. Entonces tiene sentido pedir que el vacío y X se encuentren en tau. 2. Vamos a tomar, si nosotros tomamos U alfa con alfa que pertenece en J, una familia de elementos en tau, esta familia puede ser muy chiquita, puede ser finita, puede ser infinita numerable o puede ser infinita no numerable. No importa de qué cardinalidad sea. Puede ser finita, infinita, infinita no numerable. No importa cuántos elementos estén en esa familia, siempre que yo una todos los elementos, si igual fue una familia de elementos en tau, debe de suceder que al unirlos, la unión de todos ellos sigue cayendo en el conjunto tau. Ahora, voy a bajar tantito la hoja. Ahí está. Y la condición 3, o la propiedad 3. Aquí va a cambiar un poco. Aquí vamos a pedir una cantidad finita. Vamos a pedir cosas finitas. Si UI con I igual a 1 hasta N es una familia finita de elementos en tau, si tú tienes una familia finita de elementos en tau, cuando tú los intersectes, haces la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI, esa intersección, ese nuevo conjunto, debe de pertenecer en tau. Entonces, bueno, eso es lo que se le pide a una topología de un conjunto X. Entonces, vamos, en concreto, ¿qué tenemos? Tú tienes un conjunto X y tomas tau, un subconjunto del potencia de X. Decimos que tau es una topología de X si satisface tres condiciones. El vacío y el total pertenecen en tau. Si U alfa con alfa en J es una familia de elementos en tau, entonces la unión de todos esos elementos de la familia se encuentran en tau. J no es importante, ¿eh? Una cosita, J es un conjunto de índices, el cual tú puedes seleccionar de la manera en que tú prefieras. Este es un conjunto de índices. Ajá. Entonces, si U alfa es una familia de elementos en tau, la unión de los U alfa con alfa que pertenecen en J pertenece en tau. Pero en el caso de las intersecciones, ahí solo está permitido hacer intersecciones finitas de elementos en tau. Si tienes una cantidad finita de elementos en tau, a la hora de intersectarlos, obtenemos nuevamente un elemento en tau, o sea, un elemento en la topología. ¿Hasta aquí todo va bien? ¿Sí está bien eso? Ok, a ver, déjenme ver, creo que llegó alguien más. Gracias por responder. No. Ahí está ya. Ok, bueno, entonces, esa es la definición de una topología. Vamos a agregar un poquito más. En tal caso, en caso de que se cumpla todo esto que acabo de decir, en tal caso, X, la pareja X, tau es un espacio topológico.
sea, tau se le va a llamar una topología de X. Tau, el subconjunto del potencia de X que satisface estas tres condiciones que acabo de decir, se le conoce como una topología de X. Pero a la pareja X, tau se le conoce como espacio topológico. Y a los elementos de tau voy a bajar. Y a los elementos de tau se le llaman, se les conoce como conjuntos abiertos. ¿Ok? Entonces, a los elementos de tau se les va a llamar conjuntos abiertos. Vamos a hacer un diagramita que ilustre nuestra definición. A ver, aquí tenemos al conjunto X. Vamos a dibujar un conjunto. Aquí se encuentra X. Y dentro, pues dentro de X tenemos diferentes subconjuntos. Bueno, podemos considerar todos los elementos del potencia de X. Ajá. Pero hay ciertos subconjuntos que van a formar parte de tau. Entonces, de todos los elementos que hay en el potencia de X, seleccionamos algunos que cumplan las características que mencioné arriba, y esos elementos juntos forman una topología. En tau, por ejemplo, pertenece en tau, pertenece en tau. Los elementos en tau serían conjuntos abiertos. Son a los cuales les vamos a llamar abiertos. Abierto, abiertos, abiertos. ¿Ok? Un comentario adicional. El complemento de un conjunto abierto se le conoce como un conjunto cerrado. Vamos a escribir eso. Voy a bajar. Y de hecho voy a pasar a otra hoja. Dado un espacio topológico, X, tau, decimos que, y A, no, aquí voy a borrar esto, un espacio topológico, y A, subconjunto de X, decimos que A es cerrado, si y solo si su complemento es abierto. Entonces estamos en esta situación. Si tú tienes un conjunto abierto, por ejemplo, si este es un abierto, entonces el complemento, que sería todo lo que queda afuera de U, todo esto, X menos U, sería un cerrado. Bueno, pensando que U es un conjunto abierto, por supuesto. ¿Sí está bien? ¿Sí está bien la idea? A ver, déjenme ver los comentarios. Todo bien. Ok, perfecto. Todo bien, bueno, eso fue la 1.16. Ok, bueno, pues ahí está. Entonces ya tenemos la definición de una topología, un espacio topológico y lo que es un conjunto cerrado. Los conjuntos cerrados se encuentran contenidos en X. Ajá. Lo mismo que los conjuntos abiertos. Aquí vamos a estar trabajando con dos conjuntos. Vamos a estar pensando en los elementos del conjunto X y los elementos de la topología. Y no hay que confundirlos. La topología se encuentra contenida en el potencia de X y sus elementos son subconjuntos de X. En cambio, los elementos de X pues y los elementos de X pues son objetos más pequeños, por decirlo de alguna manera, son objetos más chiquititos, y los elementos de la topología son subconjuntos de X, ¿ok? Bueno, vamos a hacer ejemplos de espacios, vamos a dar ejemplos de espacios topológicos y si alcanza el tiempo, vamos a ver la definición de punto interior, punto exterior y punto frontera, que a lo mejor ya están familiarizados con esos conceptos por cálculo 3.
Pero aquí lo vamos a ver en un contexto más general. ¿Ok? Entonces, bueno, pasemos a los ejemplos. Ejemplo 1. Vamos a conseguir un conjunto, el que sea, el que tú quieras, siempre y cuando sea no vacío. Entonces, sea X distinto del vacío. Y vamos a definir la siguiente topología y demostrarlo. Vamos a demostrar que es topología. Y sea tau igual a el potencia de X. Tiene sentido tomarse a tau como el potencia de X porque siempre un conjunto está contenido en sí mismo. Entonces, lo tomamos lo más grande posible. ¿Cómo? Pues tomando todo el potencia de X. Y lo que vamos a probar a continuación es que efectivamente tau es una topología para el conjunto X. Afirmación. Y vamos a ponerle aquí una notación especial, tau disc, porque a esa topología se le conoce como la topología discreta. Afirmación, tau disc es una topología de X. Vamos a hacer la demostración. ¿Qué tenemos que probar? Tenemos que probar que el vacío y el total pertenecen a tau disc. Tenemos que ver que si tomamos una familia de elementos en tau disc, de cualquier cardinalidad finita, infinita, numerable o infinita no numerable, al unir a todos los elementos, siguen perteneciendo a tau disc. Y si tomamos una familia finita de elementos en tau disc, la intersección de esa cantidad finita de elementos pertenece a tau disc. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Procedemos. Demostración. Notemos que el vacío y X pertenecen a tau disc, pues el vacío, tanto el vacío como X, son subconjuntos de X. ¿Eso qué implica? Pues como el vacío y X son subconjuntos de X, entonces el vacío y X pertenecen al potencia de X. Pero ¿cómo se definió tau disc? Tau disc se definió como el potencia de X. Entonces lo que tenemos aquí es que el vacío y X pertenecen a tau disc. Ahí está. El vacío y el total pertenecen a tau disc. 1. 2. Ahora vamos a tomar una familia de elementos, en tau disc. Sea U alfa con alfa que pertenece en J, una familia de elementos en tau disc. ¿Esto qué quiere decir? Que cada U alfa pertenece en tau disc y eso es para cada alfa que pertenece en J. ¿Qué tenemos que demostrar? Por demostrar que la unión de los U alfa con alfa que pertenece en J pertenece en tau disc. Eso es lo que tenemos que probar. Bueno, pasamos a la prueba. Voy a bajar tantito. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues notemos que para cada alfa que pertenece en J, U alfa pertenece en tau disc. Eso es por nuestra hipótesis. Pero que U alfa esté en tau disc quiere decir que U alfa es un subconjunto de X. Y eso es para cada alfa que pertenece en J. Pero cada U alfa está en X. Si unimos a todos los U alfa, ¿qué va a pasar? Pues la unión de todos los U alfa se sigue quedando contenida en X. Ajá. Entonces, si tú unes a todos, la unión de los U alfa con alfa que pertenece en J sigue siendo un subconjunto de X. Lo podríamos ver de esta manera. O sea, si aquí está nuestro conjunto X,
Y aquí tenemos a los U alfas. No sé, vamos a enumerarlos. U1, U2, U3, U4. Pues tú une a todos. Ahí los enumeré como si fueran números. Bueno, les puse índices naturales porque, bueno, solo para el ejemplo, ¿no? Pero podría ser que fuera una cantidad no numerable, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues une a todos y se siguen quedando en X. Siguen quedándose en X. Entonces, bueno, esa es la idea. Bueno, el diagramita ilustra lo que hicimos formalmente. Pero si la unión de los U alfa con alfa que pertenece a J es un subconjunto de X, eso quiere decir que la unión de los U alfa con alfa que pertenece en X pertenece en tau disc. ¿Por qué? Nuevamente, recordemos que tau disc se definió como el potencia de X. Es el potencia de X, ajá. Y el potencia de X, por definición, son todos los es el conjunto que tiene por elementos a todos los subconjuntos de X. ¿Ok? Sí pertenece en tau disc. Entonces, entonces, tau disc es cerrado bajo uniones arbitrarias. Falta ver que tau disc es cerrado bajo intersecciones finitas. Voy a bajar. Y nos falta el punto 3. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar una familia finita de elementos en tau. Sean UI, tal que I corre desde 1 hasta N, una familia finita de elementos en tau disc. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI pertenece en tau disc. Ok, aquí el razonamiento es muy parecido. Vamos a hacer algo muy parecido. Lo primero que hay que notar es que, notemos que para cada I igual a 1 hasta N, UI, ¿dónde está? UI pertenece en tau disc. Esto es por hipótesis, por lo que dijimos, ¿no? La familia UI, déjenme admitir a alguien más, ahí están. La familia de los UI es una familia finita de elementos en la topología, bueno, en tau disc. Ajá. Entonces, cada UI pertenece en tau disc para cada I igual a 1 hasta N. Pero tau disc, por definición, ¿quién es? Es el potencia de X. Entonces, eso implica que UI es un subconjunto de X para cada I igual a 1 hasta N. ¿Ok? Y entonces estamos en una situación que se puede ilustrar con el siguiente diagrama. Aquí tenemos al espacio, a nuestro espacio X, a nuestro conjunto X. Y los UI los podemos pensar de esta manera. Por ejemplo, aquí está U1, aquí sí está bien enumerarlos. Aquí a lo mejor tenemos a U2, U3, U4. Y bueno, por la definición de tau disc, sabemos que cada UI se queda contenido en X. ¿Qué pasa si intersectamos a todos? Si hacemos la intersección, nos quedaríamos con lo que está aquí en medio, de todos. Esa sería la intersección, y la intersección, según el diagrama, se sigue quedando contenida en X. Es un diagrama que ilustra, no es una prueba formal, por supuesto, la prueba formal es lo que estamos escribiendo nosotros, que estamos escribiendo, lo que está escribiendo arriba, pero bueno, solo es para ilustrar lo que está pasando, ¿no? Entonces, hacemos la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI, y esa intersección se queda contenida en X. ¿Pero quién es tau disc? Nuevamente, tau disc, por definición, es el potencia de X. Entonces, la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI pertenece a tau disc. ¿Y qué pasó? ¿Qué probamos? Probamos que tau disc, definido como el potencia de X, es una topología para el conjunto X. Vamos a escribir eso.
Por lo tanto, tau disk es una topología en X. Y bueno, por lo tanto, X, tau disk es un espacio topológico. ¿Ok? Nosotros propusimos la topología. En este caso, la topología que propusimos, la topología que propusimos fue el potencia de X. Todo el potencia de X. Todos los subconjuntos de X los consideramos como conjuntos abiertos. Y ese conjuntote cumple las tres condiciones para hacer una topología. El vacío y el total pertenecen en X. El vacío y el total pertenecen en tau disk. Es cerrado bajo uniones arbitrarias. O sea, tomamos una familia de elementos en tau disk y al unirlos, la unión termina siendo elemento de tau disk. Y si tomamos una familia finita de elementos en tau disk, por ejemplo, U1, U2 hasta UN, la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI pertenece a tau disk. Es decir, tau disk es una topología y X, tau disk es un espacio topológico. ¿Sí está bien? ¿No hay dudas? Si hay dudas pueden decirme por el micrófono o por el chat como ustedes quieran. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer otro ejemplo más. Voy a bajar. Ok, perfecto. Gracias, Roberto. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, este ejemplo, un ejemplo lo voy a comentar, no lo vamos a probar porque es muy, muy sencillo. Y vamos a pasar a otro ejemplo que es un poquito más interesante y que, aparte de ese ejemplo, tiene una generalización bonita, porque va a hablar de números cardinales. No tenemos que saber la teoría de números cardinales para entender el ejemplo, solo las nociones básicas, o sea, un conocimiento profundo de teoría de cardinales no es necesario. Con que sepamos que un número cardinal te sirve para contar cuántos elementos tiene un conjunto, es más que suficiente para entender el ejemplo que voy a hacer más adelante. ¿Ok? Pero bueno, el ejemplo que vamos a hacer ahorita, ejemplo 2, que simplemente va a quedar comentado porque creo que es muy sencillo es el siguiente. Vamos a tomar un conjunto no vacío, el que tú quieras. Cx distinto del vacío. Y vamos a definir esta topología, que le vamos a poner así. Tau int. A esta topología se le va a conocer como la topología indiscreta. Y esta topología, ¿qué elementos tiene? Bueno, simplemente los únicos elementos que va a tener va a ser el vacío y el total. Solo va a tener al vacío y al total. Nada más. Este conjunto, pues, esta topología, si se dan cuenta, es finita, porque solo tiene dos elementos, que es el vacío, el total, y se puede verificar que tau int efectivamente es una topología. A esta topología se le conoce como la topología indiscreta. Ajá. Básicamente lo que se está haciendo es fijarse lo menos que se le tiene que pedir a una topología. Si uno se fija en la axiomática, bueno, en las propiedades para que un subconjunto del potencia de X sea topología, la primera condición dice que el vacío y el total tienen que ser elementos de tau. Bueno, pues justo es lo que estamos pidiéndole a tau int, que tenga el vacío, que tenga el total. Pero si solo tiene esos elementos, si tú los unes, vacío con vacío, 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 siempre te va a dar el vacío. Pero si le agregas el total una vez, ya con eso te da todo el espacio, todo X. Ahora, ¿qué pasa si intersectas? Haces intersecciones de muchos vacíos con un total, bueno, el total, intersección, el total, el total, el total, pero en alguno de tus intersectandos está el vacío,
pues colapsa todo. Por tener el vacío, al intersectarlo, te da el vacío, pero el vacío es elemento de nuestro conjunto. Entonces es cerrado bajo intersecciones finitas y también es cerrado bajo uniones numerables. Uniones arbitrarias, perdón. Bajo uniones arbitrarias y bajo intersecciones finitas. El vacío y el total están, por definición, y entonces, bueno, básicamente lo que hice fue contarles que tau int es realmente una topología y se le conoce como la topología indiscreta. Aquí le vamos a poner que se puede verificar formalmente, porque ahorita no lo hice formalmente. Se puede verificar, pero es algo muy fácil. Se puede verificar que X con este subconjunto del potencia X es un espacio topológico. ¿Ok? Entonces, ese se queda así, simplemente comentado, y pasamos a un ejemplo que es un poquito más interesante. Ejemplo 3. Vamos a considerar nuevamente un conjunto distinto del vacío. Solo basta eso, que sea X distinto del vacío. Hasta ahorita hemos definido topologías que se pueden definir en cualquier conjunto no vacío. Por ejemplo, este X que pusimos en el ejemplo 2, ¿quién podría ser? Por ejemplo, los reales, los complejos, un ZP, cualquier conjunto no vacío, el que quieras. Y en ese conjunto no vacío, tú puedes definir esta topología, o la indiscreta, o la topología discreta que definimos en el primer ejemplo. ¿Ok? Bueno, ahora, el ejemplo 3, más o menos es la misma idea, igual un conjunto no vacío, en ese sentido es parecido, X distinto del vacío, y nuestra topología la vamos a definir de la siguiente manera. Y definimos a tau, cof, como todos los subconjuntos de X, tales que su complemento es finito. Fíjense que si así dejamos el conjunto, va a tener un problema. Bueno, si queremos que tau cof sea una topología, tenemos que agregarle algo más. Bueno, primero vamos a entender lo que dice, quién es este conjunto. Tau cof son todos los subconjuntos de X cuyo complemento es finito. Intuitivamente, pues tau cof está conformado por subconjuntos que son muy, muy, muy grandes. ¿Por qué? Porque su complemento es muy chiquito, es un conjunto finito. Ajá, pero hay un problema. Para hacer topología, tanto el vacío como el total tienen que estar en tau cof. Con el total no hay ningún problema, porque el total es muy grande. El total es todo. Al tomar su complemento, el total menos el total que nos va a dar, el vacío. Y el vacío es un hecho que es un conjunto finito. Ajá. Pero el problema está con el vacío. Si tomamos al vacío, el vacío no necesariamente está en el conjunto que acabo de escribir. ¿Por qué? Porque si el conjunto X es infinito, el infinito más chiquito, o sea, el infinito de los naturales, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tomo el complemento del vacío? El complemento del vacío es todo. Y ese todo, si es infinito numerable, al menos infinito numerable, pues es un hecho que no va a ser finito, ¿no? Entonces, para que esto realmente sea topología, hay que añadirle al vacío. Le añadimos al conjunto vacío y ahora sí, vamos a verificar que efectivamente tau cof es una topología. Afirmación. Tau cof es una topología de X. Y un comentario. A esta topología, bueno, después de que lo probamos ya le podemos llamar topología, y a esa topología se le conoce como la topología cofinita. A tau cof se le conoce como la topología cofinita. Cofinita.
Ok. Hasta aquí todo va bien. ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? A ver, hay dos comentarios. ¿Todo bien? Ok. Chat. Ok. Ok, espero que todos vayan bien. Si no, díganme sus dudas en cualquier momento. Ajá, ya sea por voz o por el chat, como ustedes quieran, ¿va? Bueno, entonces, vamos a... Oye, una pregunta. Dime, dime. Eh, no me quedó claro por qué bueno, le tuvimos que agregar el vacío. Bueno, el conjunto que contiene el vacío. ¿No te quedó claro por qué le agregamos el vacío? Esa es tu Sí. pregunta. Ok. Mira, checa. Para que un subconjunto del potencia de X sea topología, tiene que contener al vacío y al total. Es Ujú. lo que se pidió en la definición. Ahora, imagínate que no tenemos al vacío. Voy a borrarlo. Lo borramos por un momento. No tenemos al vacío. ¿Cuál es el problema de quitar al vacío? Que el conjunto X no sabemos qué tan grande es o qué tan chiquito es. Por ejemplo, ¿qué tal si X es, vamos a pensar por un momento que X fuera el conjunto de los números naturales? Es el conjunto de los números naturales. Y tú te preguntas, ¿el vacío pertenece o no pertenece en Taukov? Bueno, si es que pertenecía en Taukov, ¿qué tendría que cumplir? El vacío tendría que cumplir que X menos el vacío es un conjunto finito. Pero ¿quién es X? ¿Quién estamos pensando en lo que te estoy diciendo que es X? ¿Quién sería X? X El es el conjunto de los números natural. naturales. Entonces, los naturales menos el vacío, ¿es un conjunto finito? Mm, No lo es. no, no lo es. Por lo tanto, el vacío no pertenece en Taukov. Así como ahorita por lo que borré, el vacío no pertenecería en Taukov. Y entonces Taukov, así como está escrito en este momento, no es una topología en general. ¿Por qué? Porque el vacío no se encuentra en dicho conjunto. Ok. ¿Ok? ¿Sí está bien? Sí, ya me quedó. Gracias. No, ¿de qué? A ver, entonces sí tenemos que agregar al vacío. Ajá. Tenemos que agregar el vacío en general. Tomando ciertos conjuntos, no se tiene que agregar. Cuando tu conjunto X es finito, entonces X menos el vacío, si X es finito, X menos el vacío, eso siempre va a seguir siendo X, y como X es finito, entonces X menos el vacío es finito, y el vacío pertenecería en Taukov, quitándole esta condición de añadir al vacío. Pero eso es solo en el caso finito, solo en el caso finito. Pero si lo queremos definir esta topología, por ejemplo, en los reales, es necesario hacer notar que vamos a unir también a el vacío. Bueno, vamos a empezar la demostración. Voy a bajar. Como ya habíamos dicho, tenemos que ver que se cumplen tres condiciones, que está el vacío y el total. El vacío está por construcción, por definición de la topología. De hecho, aquí está, unimos al vacío. Tenemos que ver que está el total, tenemos que ver que es cerrado bajo uniones arbitrarias y tenemos que ver también que es cerrado bajo intersecciones finitas. Entonces, procedemos. Y vamos a ver que, ahí está, que el vacío y el total están. El vacío pertenece en Taukov por definición de Taukov, porque se lo pegamos prácticamente, le pegamos el vacío, por definición de Taukov. X pertenece en Taukov, pues para estar en Taukov, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que suceder? Tiene que suceder que el total menos, en este caso, X, es un conjunto finito. Pero ¿cuánto vale X menos X? X menos X es el vacío. Y el vacío efectivamente es un conjunto finito. ¿Ok? 2. Ahora vamos a tomar una familia arbitraria de elementos en Taukov. Sea U alfa con alfa que pertenece en J, una familia
arbitraria de elementos en Taukov. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que al unir a todos los elementos de la familia, o sea, hacer la unión de todos los U alfa con alfa que pertenece en J, ese nuevo conjunto sigue perteneciendo en Taukov. La unión de los U alfa con alfa que pertenece en J pertenece en Taukov. Ok. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que los U alfa, todos los U alfa, son elementos de Taukov para cada alfa que pertenece en nuestro conjunto de índices J. Entonces vamos a escribir eso. Por hipótesis, para cada alfa que pertenece en J, U alfa pertenece en Taukov. ¿Eso qué implica? Pues para estar en Taukov tienes dos opciones. Voy a subir tantito y hay que recordar la definición de Taukov. Para estar en Taukov hay dos opciones. Finito o eres el vacío. Esas son las dos posibilidades, ¿no? Entonces, como los U alfa están en Taukov, pues hay dos opciones. Tenemos que, para cada alfa que pertenece en J, U alfa es igual al vacío o X menos U alfa es finito. Y esto es por la definición de Taukov. ¿Ah? Bueno, vamos a hacer la unión de todos. Vamos a hacer la unión de todos los U alfa. Pero vamos a dividir el problema en dos casos. ¿Qué pasaría si todos los U alfa, es un caso muy trivial, pero tenemos que hacer ese caso. ¿Qué pasa si todos los U alfa son el conjunto vacío? Para cada alfa que pertenece en J, U alfa es el vacío. ¿Qué pasa cuando unes a todos los U alfa? La unión de todos los U alfa resulta ser el vacío. Y el vacío, por construcción de Taukov, pertenece en Taukov. Y se acaba el problema. Entonces, caso 1, ese que acabo de decir. Caso 1. Si para cada alfa que pertenece en J, U alfa es igual al vacío, bueno, entonces cuando unes a todos los U alfa, en realidad no estás uniendo a nada. En realidad ese conjunto es el vacío. Y el vacío, por la manera en que se definió Taukov, pertenece en Taukov. Y aquí acabaría este caso. Caso 1. Cuando todos los U alfa son vacíos. Caso 2. Pues, ¿cuál sería el complemento del caso 1? Que exista un alfa. Si existe un alfa 0 que pertenece en J, tal que si no eres el vacío, ¿cuál es la otra posibilidad? Que tu complemento, lo voy a marcar con el puntero, aunque creo que no sé, creo que cuando pongo el puntero como que se ve cortado, el complemento como es finito. Entonces ese sería el otro caso. Existe un alfa 0 que pertenece en J, tal que X menos U alfa 0 es finito. ¿Sí está bien? Entonces vamos a hacer ese caso. Bueno, notemos lo siguiente. Queremos ver que la unión de los U alfa con alfa en J pertenece en Taukov. Para ello vamos a ver que su complemento es finito. Entonces, tomemos complemento. X menos la unión de los U alfa con alfa que pertenece en J, por leyes de De Morgan. Bueno, aquí vamos a poner arribita, notemos que cuando yo tomo a X menos la unión de los U alfa con alfa que pertenece en J, aplico leyes de De Morgan y esto se convierte en la intersección
de X menos U alfa con alfa que pertenece en J. Ajá. Pero la intersección, esto es de superior, la intersección siempre va a ser algo más pequeño que los intersectandos. Aquí tienes a lo mejor un intersectando, no sé si vean lo que estoy haciendo con las manos, aquí tengo un intersectando y aquí tengo la intersección de todos. Un intersectando siempre va a ser más grande que toda la intersección. Ajá. Así, bueno, tomando en cuenta eso y tomando en cuenta que U alfa, X menos U alfa 0 es finito, podemos hacer lo siguiente. Esto es un subconjunto de X menos U alfa 0. Ese es uno de los intersectandos. X menos U alfa 0 es uno de los intersectandos. Y entonces X menos U alfa 0 contiene a toda la intersección. Pero sabemos que X menos U alfa 0 es un conjunto finito. Entonces, si tú tienes un conjunto finito, vamos a hacerlo aquí en el cuadernito. Este es finito. Y adentro tienes uno más chiquito. ¿Cómo va a ser el chiquitito? Pues también va a ser finito. Si tienes uno grandote y es finito, pues el chiquito con más razón va a ser finito. Entonces, de aquí se concluye que X menos la unión de los U alfa con alfa que pertenece en J es finito. Pero eso, ¿a qué nos conduce? ¿Qué podemos concluir de ello? Podemos concluir que la unión de los U alfa con alfa que pertenece en J es un elemento de Taukov. ¿Sí está bien? Entonces, ya hicimos el segundo caso. Cuando hay un alfa 0 donde su complemento es finito. Y de aquí que se concluye que Taukov es cerrado bajo uniones arbitrarias. ¿Ok? Falta la tercera condición para hacer topología, que es ser cerrado bajo intersecciones finitas. Vamos a hacerlo. Voy a bajar. Tres. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues vamos a conseguir una familia finita de elementos en Taukov. Sea UI con I igual a 1 hasta N, una familia finita de elementos en Taukov. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI pertenece en Taukov. ¿Okay? ¿Qué podemos ver? Podríamos ver que para que la intersección esté en Taukov, ¿qué opciones hay? Que la intersección sea vacía o que el complemento de dicha intersección sea un conjunto finito. ¿Ja? Entonces vamos a considerar dos casos nuevamente. Caso 1. ¿Qué pasa si alguno de los UI es igual al vacío? Si existe un I que pertenece desde 1 hasta N, tal que UI es igual al vacío, pues nuevamente esta idea de la intersección es más pequeña que cada uno de los intersectandos. Entonces, si tenemos un intersectando que es vacío, la intersección de todos, pues con más razón va a ser un conjunto vacío. Entonces usamos eso que acabo de decir. Si existe un I que pertenece a 1 hasta N tal que UI es igual al vacío, entonces tenemos que la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI es un subconjunto de, le pongo otro nombre al I de arriba, y es 0. Es un subconjunto de UI0. UI0 es vacío. Siempre un conjunto contiene el vacío. Ensanguichamos a la intersección y entonces nos termina quedando que la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI es igual a el vacío. Y el vacío, por construcción, se encuentra en Taukov. Caso 2.
caso en que los UI no están en Taukov, pero no porque son vacíos, sino porque su complemento es finito. Si para cada I que pertenece de 1 hasta n se cumple que x menos UI es finito, ese sería el segundo caso. Que los UI están en Taukov no porque sean vacíos, no porque alguno sea vacío, sino porque todos tienen la virtud de que su complemento es finito. En ese caso, ¿qué podemos hacer? Bueno, en ese caso, volvemos a intersectar, pero tomamos el complemento de la intersección. Otra vez aplicamos De Morgan, leyes de De Morgan, y nos queda la unión desde i igual a 1 hasta n de x menos ui. ¿Cómo son los x menos ui para cada i igual a 1 hasta n? Cada x menos ui, aquí está un x menos 1, x menos 2, x menos 3, cada uno de ellos es finito. Y nuestra unión es finita. Unión finita de conjuntos finitos siempre resulta finito. Entonces vamos a escribir eso. Vamos a ponerle aquí. Este conjunto es finito. Y tenemos una unión finita. Entonces esta unión resulta ser un conjunto finito. Pero con eso, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que la intersección, voy a bajar, de aquí podemos concluir que la intersección desde i igual a 1 hasta n de los ui pertenece en Taukov. ¿Por qué podemos decir eso? Porque por definición, para que un conjunto esté en Taukov, debe de pasar una de las siguientes cosas. Que sea vacío o que su complemento sea finito. ¿Ok? Y eso fue lo que vimos. ¿Va? Entonces ya vimos que Taukov cumple las tres condiciones para hacer una topología. Vacío y el total, cerrado bajo uniones arbitrarias y cerrado bajo intersecciones finitas. Conclusión, Taukov es una topología y X, Taukov es un espacio topológico. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer respecto a algo del curso, lo que sea? Antes de que acabemos, porque ya son las 2. ¿Todo bien? ¿Seguros? Ya cambié mi correo en la página. Era lo que habías pedido, ¿no? Sí. Sí, de hecho, pasarlo al de ciencias. Sí, cámbienlo al de ciencias.nam, por favor, para que no haya problemas a la hora de admitirlos en el Classroom. Ya está hecho el Classroom. Ahí voy a subir los libros. Bueno, el libro principal es el libro del profesor, Ángel Tamariz, pero voy a subir otros libros, por si los quieren consultar para conocer más sobre el tema. Ahí va a haber otros libros. Cambien su correo al de ciencias.nam.mx. Eso es muy fácil de hacer, no es nada complicado. Se meten a su cuenta, a su usuario de ciencias, y abajito dice algo de cambiar nombre, cambiar de correo, también creo que dice algo así. Ahí lo hacen, ahí cambian su correo, cambian la contraseña, también es muy fácil. Si no te sabes la contraseña pasada, no importa. Ahí tú puedes generar una nueva sin saberte la contraseña anterior. Que a lo mejor se te olvida. A mí, por ejemplo, yo no me acordaba de esa contraseña y hace poquito la tuve que hacer, ¿no? Bueno, definir mi nueva contraseña. Es algo muy sencillo y es mejor porque con otros correos, con el de Hotmail o otro tipo de correos, falla el Classroom, ¿va? Por favor, háganlo todos. Creo que ya varios tienen el correo de ciencias, pero bueno, si alguien falta, hagan el cambio, por favor. ¿Alguna otra cosa? Y tú nos envías el link para entrar al Classroom, ¿no? Sí. Yo les envío el link, por supuesto. Ya cuando vea que todos tienen su correo de ciencias, yo les mando la invitación
y de ahí pueden descargar los libros, cualquier cosa que les tengamos que decir, ahí lo vamos a escribir. Y por supuesto, también nos pueden escribir por correo. Ahí pueden escribir por correo cuando quieran. Si tienen dudas también, cualquier duda que tengan, adelante. Y todo esto, pues recuerden que se va a grabar. Lo voy a subir, va a estar en una, lo voy a subir en el Classroom, pero también va a estar en una página de, al menos las clases que yo voy a dar, en una página, en un canal de YouTube. Ajá. Ahí en el Classroom también les voy a poner cuál es el canal, ¿vale? Vale, gracias. Vale, gracias. No, ¿de qué? Pues nos estamos viendo. Nos vemos el Oye, jueves. disculpa, la Dime, forma dime. de evaluar cómo va a quedar. Según yo, o sea, siempre se ha trabajado con 100% exámenes. No he hablado bien con el profesor respecto a eso, pero pero según yo de principio sigue siendo igual. Se les deja una, bueno, ahorita con esta situación se les deja una tarea examen, se les da tiempo para resolverla, me la mandan, la califico y si digamos sacas o en los 4 exámenes parciales o 5, sacas 10, por ejemplo, en todos, pues ya tienes 10 de calificación. Si sacas 9 en todos, pues 9, ¿no? Se saca el promedio, simplemente. Y hay reposiciones, es un hecho. Lo de las reposiciones no sé cómo podríamos hacerle. Te digo que no he platicado bien eso con el profesor, pero de que hay reposiciones y hay opciones también, posibilidades para subir de calificación, eso es un hecho. Y final, también debe haber un examen final, por si acaso no te fue bien en los exámenes. Y bueno, así están las cosas. Va, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? No, muchas gracias. Ok, hasta luego. Leo. Hasta luego, hasta luego. Ya le voy a cortar. Ahí va.